Y yo le entiendo, más o menos tengo cachado. Saludos, saludos. Soltera. Él quiere seguir.
Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al Diplomado de Alta Especialización de Manejo Agronómico de la Palma Aceitera. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Buenas prácticas agrícolas para palma aceitera. El ponente a cargo es el ingeniero agrónomo Raúl Laime Choje, desde Perú. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el ingeniero solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, nos va a responder el ingeniero al final de la ponencia. Buenas noches, ingeniero Raúl. Le doy pase a su ponencia. Buenas noches, licenciada. Igualmente, muy buenas noches con todos los participantes. Enseguida voy a presentar mi pantalla para poder, ¿no?, visualizar la presentación. Un momento, por favor. A ver, ¿me logran escuchar y de misma manera logran visualizar la presentación, por favor? ¿Me confirman? Sí, ingeniero, se le escucha muy bien y se ve muy bien la presentación. Muchas gracias. Bien, entonces les doy la bienvenida respectiva al curso, ¿no?, de buenas prácticas agrícolas para el cultivo de palma aceitera, ¿no?, en la institución CIP, ¿no?, que brinda capacitaciones, ¿no?, en diferentes temas. Bien, hoy día vamos a tratar todo lo que se tiene que ver con lo que son las buenas prácticas agrícolas, ¿no?, para el cultivo de palma aceitera. Entonces,
¿no? Vamos a iniciar siempre. Por favor, a todos los participantes, les recomiendo mantener, por favor, sus micrófonos apagados, ¿ya? Para no tener interferencias y para tener más claro la clase, por favor. Y las personas que, ¿no? que de repente van a tener dudas, algún comentario respecto al curso, por favor, vamos a tener un espacio al finalizar el curso. Ahí pueden hacer sus comentarios, usos, ¿no? O sus preguntas. Bien, entonces de esta manera vamos a iniciar con el curso. Ok, primero tenemos la introducción donde vamos a, ¿no es cierto?, hablar o definir sobre lo que es el BPA, ¿no? Lo que son las buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas, ¿no es cierto?, van a constituir un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas que se aplican a las diversas etapas de la producción agrícola, ¿no? ¿Y para qué? Pues para garantizar la producción de alimentos, ¿ya?, de sanos y inocuos, ¿ya? O sea, pilares de lo que es de las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Uno de ellos es la inocuidad del producto, ¿no? Del alimento. Entonces, vamos a tener unas normas internacionales, por ejemplo, uno de ellos lo que es Global Gap, ya que prácticamente va a fiscalizar a que se cumpla las buenas prácticas agrícolas. Ya, entonces, lo que es BPA, ¿no? Se orientan sobre todo lo que es el control de los peligros biológicos, químicos y físicos que podrían surgir en cualquier etapa de la producción primaria. Ya, entonces, desde este enfoque, ¿no es cierto?, de la normativa privada. Las buenas prácticas agrícolas no comprenden, además de los principios de la inocuidad alimentaria y otros principios como la protección ambiental, la protección, ¿no?, lo que es la salud y la seguridad y bienestar de los trabajadores agrícolas, así como el bienestar de, ¿no?, de nuestro medio, lo que es la biodiversidad. Y entonces ahí tenemos los principios de lo que es el BPA, ¿ok? Y aquí vamos a detallarlo más. ¿Qué es el BPA? Ya, por favor, hay que apagar los micrófonos, por favor. Les suplico. Gracias. Bien, entonces, no, las BPA, ¿no es cierto?, son fundamentos para el eficiente y sostenible manejo de las plantaciones de palma aceitera. Ya, y su aplicación nos permite que, ¿no?, que el sistema de producción sea más amigable con nuestro medio ambiente, ¿no? Incremento de los rendimientos, la reducción de los costos de producción y que cumpla los requisitos de calidad, inocuidad y seguridad del trabajador y del mismo consumidor. Ya, eso es los pilares de lo que es el BPA, ya en tal como la requiere, ¿no?, la certificación de la producción sostenible de la palma aceitera. Entonces, para ser certificado, ¿no?, si somos productores en lo que son no tradicional, orgánico, ¿no es cierto?, o convencional, vamos a siempre, ¿no es cierto?, obtener una certificación, ¿no?, para poder comercializar, así sea nacional o internacional. ¿Ya? Entonces, en lo cual tenemos que tener claro, ¿no es cierto?, estos pilares para cumplirlos. Si no lo cumplimos, prácticamente no se va a poder, o no nos va a poder certificar, ¿no?, la producción, nuestro alimento, ¿no?, nuestro cultivo. ¿No? Ahí tenemos más especificado en forma de figuras lo que es la inocuidad y calidad del producto o del alimento, ¿no es cierto? Y lo que es la protección del medio ambiente, la reducción de los agroquímicos, asegurar el bienestar de los
4 pilares. ¿Ok? Ya, por favor, mantener sus micrófonos apagados, ya, para no tener interferencias. ¿Ok? Y tenemos lo siguiente, los beneficios los beneficios que nos va a dar al implementar lo que son las BPA en las plantaciones de palma aceitera. Y tenemos entonces, ¿no?, el beneficio que nos brinda. Primero, nos brinda pues la sostenibilidad y acceso a nuevos mercados por obtener productos de alta calidad. Ya es el primer beneficio, ventaja que nos da. Después, ¿no?, nos va a ayudar a mejorar, ¿cierto?, el ambiente de trabajo. ¿Ya? Además, ¿no?, que va a contribuir a la seguridad alimentaria. ¿Ya? Reducen la contaminación de las fuentes de agua y suelos, ¿no? Además, va a reducir costo de producción, ¿ya? También garantizan el manejo racional de los agroquímicos, también es uno de los beneficios. Además, va a estimular la biodiversidad y estimula también lo que es el reciclaje de nutrientes en el suelo. Y otro de los beneficios es que estimulan lo que es la conservación de los recursos naturales involucrados en el proceso de producción. ¿Ok? ¿Ya? Y tenemos el siguiente, lo que es el establecimiento y manejo de la plantación. Entonces, para lograr el éxito en el establecimiento y manejo de la plantación de palma aceitera, se debe de aplicar las buenas prácticas agrícolas que a continuación vamos a detallar. Primero, lo que es el historial de manejo de la finca, ¿no?, en donde debemos tener el historial, cómo, qué cultivo se ha cultivado campañas anteriores, qué problemas se ha tenido, de repente problemas de agua, de suelo, de algunas plagas y enfermedades, ¿no? Debemos de contar entonces con este historial del manejo de la finca y cómo se ha venido manejando, ¿no? Donde los productores, ¿no?, deben asegurarse de que están cultivando o van a cultivar en terrenos aptos para la producción de palma aceitera, que debe de cumplir los principios, ¿no?, de precautorios, entre los cuales están, no a la tala, no a la quema, no a la siembra en pendiente de 30% o más. Ya es sembrar material certificado genéticamente, etcétera, ¿no? Si el terreno no es apto, entonces no usarlo para tal fin. ¿Ok? ¿Ya? Y además se debe tomar, ¿no?, en cuenta las siguientes recomendaciones. Ya, primero, identificar las posibles fuentes de contaminación procedentes de los alrededores. Por ejemplo, tenemos, ¿no?, lo que es ¿no?, la evaluación de los riesgos, que tenemos que, ¿no?, la evaluación de los riesgos que debe considerar el uso anterior de la finca y el tipo suelo pendiente que no debe ser mayor al 30%. En la calidad, ¿no?, lo que es la disponibilidad, ya la disponibilidad que se tiene que hacer pues en su debido momento. Ya, y elaborar un plan de acciones correctivas para reducir riesgos que respondan pues lo que es la información obtenida al evaluar el terreno. Ya, y cuando sea necesario, se debe de realizar los análisis de suelo, el agua, derecho de paso, derechos legales, entre otras, ¿no?, que prácticamente que son correspondientes para establecer acciones. ¿Ya? ¿Ok? Y todo esto, pues, tenemos que ponerlo en práctica, un plan de monitoreo y control, ¿no?, que tenemos como un deber, ¿no?, para detectar riesgos en fincas vecinas. Y si la evaluación, ¿no es cierto?, se identifica un peligro, digamos, no controlable y crítico, ¿no?, para la salud, y prácticamente, pues, tenemos que hacer el control y el manejo. Y lo mejor es descartar la idea de utilizar el terreno para la producción agrícola, ¿ya? Ya, entonces ahí tenemos las recomendaciones que tenemos que cumplir. Y ahora vamos a ver, ¿no? Vamos a ver las buenas prácticas agrícolas para la siembra.
Y después de haber ya realizado el trazado del terreno, por ejemplo, lo que es la pata de gallina o tres bolillo, como lo llamamos, ¿no es cierto? Es una de sistemas de cultivo que se utiliza, ¿no?, en el cultivo de palma citera. Se procede pues a abrir el agujero que se procede a abrir, ¿no?, de 60 centímetros de diámetro y 50 centímetros de profundidad para sembrar la planta. Y el agujero debe ser de un diámetro mayor que el de la bolsa y de una profundidad tal que el cuello de la planta llegue al nivel del suelo. ¿Ok? Y ahí tenemos pues lo que es la esquema de trazado de una planta en tres bolillos, lo que es de 9 centímetros, ¿no es cierto? Mejor dicho, disculpen, 9 metros, 9 metros, 9 metros, o sea, tiene que cumplir, ¿no?, esa medida, ¿no?, ese trazado de una plantación de tres bolillos. A eso lo vamos a llamar lo que es el tres bolillo. ¿Ok? Ya, y ahora tenemos, ¿no?, las buenas prácticas agrícolas para la siembra, en donde tenemos que usar guantes para cargar las plantas y asegurarse, ¿no?, de reflexionar las rodillas para proteger su espalda al momento de levantar las plantas y al momento de colocarla, ¿no es cierto?, en el agujero para la siembra, en donde vamos a tener figuras para poder entender mejor. ¿Ya? Y luego se debe romper la parte inferior de la bolsa plástica y quitarla para rellenar los espacios libres con tierra, ¿ya? Y también vamos a ver, ¿no?, en la figura aquí. Ya ahí tenemos, por ejemplo, ¿no?, en la primera tenemos que realizar el hoyo para poder plantar. Y después ya tenemos la planta en la mano, pasamos a sacar la bolsa, ¿no es cierto?, que trae la planta. Y después ya tenemos que retirarlo y finalmente, ¿no?, lo llenamos con la tierra que hemos sacado del hoyo y finalmente pues nos queda plantada como en la F, ¿no es cierto? Aquí en la figura F, ¿ya? Y después de eso tenemos lo que es la trazabilidad, donde constituye la capacidad para seguir, ¿no es cierto?, el desplazamiento de un alimento a través de una o varias etapas específicas, ¿no?, de su producción. Y transforma pues lo que es la distribución. Ya, entonces, lo que es la trazabilidad se demanda pues cada vez más, no solo para darle, ¿no es cierto?, elementos de las normas de lo que es la gestión de inocuidad, de calidad de los alimentos, sino también como una herramienta que puede aplicarse, ¿no?, según proceda. Ya en los sistemas de inspección, lo que es la certificación, a fin de construir, ¿no?, lo que es la protección del consumidor contra alimentos contaminados en las prácticas comerciales engañosas. Prácticamente, pues hoy en día vamos a tener productores que se certifican como orgánico, pero al final prácticamente no están cumpliendo con las normas, como por ejemplo lo que es el ISO y lo que es lo que es la entidad de Global Gap, que brinda pues ciertas normas que se tiene que cumplir y no se cumple. Y todo eso, ¿no es cierto?, tenemos que cumplirlo si realmente queremos llegar a mercados internacionales. ¿Ya? Muy bien. Y ahora tenemos algunos consejos para lograr lo que es la trazabilidad de la producción de palma, ¿no?, que se recomienda como mínimo lo siguiente. O divisiones de la plantación. Y para lo cual tenemos que utilizar lo que es el GPS. Ya con esta herramienta, ¿no?, que podemos tener como en equipo o también podemos utilizar como un aplicativo, nos va a ayudar bastante. ¿Ok? Después, el segundo paso es registrar todas las actividades que se realizan, así como las condiciones de producción en cada uno de los lotes o divisiones de campo. ¿Ya? Y estos registros pues generan el historial de cada lote y, ¿no es cierto?, nos va a facilitar su identificación. ¿Ok? Por ahí después tenemos, ¿no?, lo que cada productor debe tener un cuaderno de registro de campo, que esta es, ¿no?, es una herramienta fundamental
para rastrear o dar seguimiento a las condiciones de producción. Y este cuaderno pues deberá mantenerse ordenado y al día. Y por lo que conviene nombrar un responsable de esta actividad, ¿no? Debidamente capacitado. Muy bien, aquí tenemos otra práctica, ¿no? Agrícola, que es una buena práctica agrícola, lo que es la poda de las plantas, ¿ya? Entonces, antes de realizar la poda, es importantísimo recordar que debe conservar la, ¿no?, doble china del próximo racimo a cosechar, que la planta debe mantener un mínimo de 40 hojas, ¿ya? Como podemos visualizar en la fotografía. Bien, y para lo cual vamos a utilizar, ¿no?, una pica y un cuchillo malayo, ¿no? Corte las hojas, ¿no?, que están secas o quemadas, ¿ya? Extiende, y después vamos a extender pues las hojas cortadas igual a la indicación de corte, ¿no? Y no se debe de cortar la china y doble china del fruto, ¿ya? ¿Ok? Y eso sería pues la buena práctica de lo que es la poda. Muy bien. Ahora vamos al siguiente. Ahí tenemos recomendaciones, ¿no?, que debemos de tener en cuenta durante la poda. Ya, ahí tenemos, a ver, ya la herramienta de, ¿no?, para la poda vamos a tener herramientas de poda donde, ¿no es cierto?, el machete va a ser el material más importantísimo. ¿Ya? Y obviamente tiene que estar con filo, ¿no es cierto?, que se debe de manejar con cuidado, ¿no?, para evitar heridas de los operarios. Y para lo cual tenemos que dar las pautas, tenemos que dar capacitaciones para el personal que va, ¿no es cierto?, que va a realizar esta actividad, ¿ok? Y no permitir pues la acumulación de hojas podadas en los canales y arroyos. ¿Ya? ¿Qué más? No quemar las hojas podadas también es una de las, digamos, ¿no?, una de las buenas prácticas, ¿ya? Y el personal a cargo de esta labor no debe ubicarse muy cerca del tronco y debe podar las hojas en espiral, ¿no?, para poder evitar lesiones causadas por la caída de las hojas, ¿no? Y después remover la base de la hoja y colocar la parte con espinas en la pila, ¿no?, que arrume de la, ¿no es cierto?, entre línea para minimizar las lesiones en los pies y piernas. ¿Ok? Y ahora tenemos lo que es la chapía de la plantación, ¿no?, que generalmente los pequeños productores pues hacen un control manual de las malezas, ¿no?, utilizando principalmente el machete y en algunos casos la chapeadora mecánica con cuchilla metálica o cordel plástico, ¿ya? Y al realizar la chapía con machete, pues este debe estar bien afilado y el productor siempre debe utilizar lo que es la chempenillera, ¿no es cierto?, en el pie del apoyo, ¿ya? Ahí también tenemos las fotografías para poder, digamos, para entender mejor ya cómo se realiza esta actividad. Ok, y aquí tenemos las siguientes recomendaciones para, ¿no es cierto?, para usar la chapeadora mecánica. Ya los operarios de este equipo deben de recibir pues un entrenamiento teórico y práctico sobre su uso y mantenimiento, ¿no?, para que utilicen con eficiencia y seguridad personal. ¿Ya? Y el operario debe usar la vestimenta adecuada, ¿no?, que incluyen las gafas, ¿no es cierto?, que debe ser de transparente para evitar daños en los ojos por cualquier astilla de la maleza cortada. Después, apagar el motor de la chapeadora mecánica al cargar combustible. Y para cambiar el cordel plástico o la cuchilla metálica de la chapeadora mecánica o para cualquier labor de mantenimiento de este equipo, que se debe de apagar el motor. Ya después, otra de las recomendaciones que tenemos es
no dejar en la plantación los envases de combustible o de aceites utilizados para evitar derrames de estos líquidos en la plantación. ¿Ya? Y muy bien, ahora tenemos la parte más importantísima, lo que es manejo integrado de plagas. Sabemos que una plaga es cualquier organismo que causa un daño físico, químico o biológico a la planta, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que representan pues pérdidas económicas en la producción. Y el manejo integrado de las plagas debe basarse en una serie de prácticas, como, por ejemplo, primero que todo va a ser la prevención, ¿no es cierto? Tenemos que prevenir a la plaga para poder evitar, ¿no?, el daño que puede ocasionar en nuestro cultivo. Y el buen manejo nutricional y el mantenimiento de los drenajes de la plantación ya son fundamentales para mantener saludable el cultivo de palma aceitera. Y por lo anterior, ¿no es cierto?, es necesario adoptar medidas de un buen manejo del cultivo para prevenir y reducir la presencia de plagas, enfermedades y malezas. ¿Ya? Y es importantísimo, pues, el control de otras plantas dentro y fuera de la plantación que pueden servir de hospederas de plagas y enfermedades que afecta, ¿no?, al cultivo de palma acitera. Pero, ¿no?, también se debe de conservar aquellas que sirven, pues, para el desarrollo de otros insectos que son los enemigos naturales de las plagas del cultivo, a la cual vamos a determinarlo como ¿no?, control biológico, ¿no?, de las plagas. Y para eso, pues, se requiere adquirir un buen conocimiento de los insectos benéficos
Hola, por favor, me confirman si logran visualizar mi presentación, por favor. Sí, doctor, sí, ingeniero, sí se observa. Muchas gracias. Me van a disculpar, ahí tuve un falla de conexión y ya no, me he conectado con Wi-Fi para no tener este fallo. Por favor, las disculpas. Igual vamos a cumplir con el curso, ¿no? Y vamos a pasar un poco más de minutos. Ya estábamos en la parte de lo que es el manejo integrado de plagas, ¿no es cierto? Donde hablábamos de que tenemos que empezar por la prevención. Ya es importante, pues, el control de las plagas, ¿no? En el cultivo de palma acitera, ya que la plaga va a influir bastante en la producción y lo que es prácticamente, pues, los costos. Si de repente no lo controlamos bien, va a atacar la plaga y nos va a bajar, pues, el rendimiento del cultivo. Ya entonces es importante el control ¿no? de las plagas y también de otras plantas dentro y fuera de la plantación que pueden servir de escuderas de plagas y enfermedades que afectan al cultivo de palma acitera. Pero también se deben conservar aquellas que sirven pues para el desarrollo de otros insectos que son enemigos naturales de las plagas del cultivo. Y para eso se requiere adquirir buen conocimiento de los insectos benéficos de las plantas que utilizan para su alimentación y desarrollo, ¿no es cierto? Eso ya mencionamos, ¿no es cierto?, en el anterior. Ahora hablemos de lo que es el monitoreo, que también es, ¿no?, que es utilizado esta práctica en lo que es el MIP, ¿ya? Que es un aspecto importantísimo de la prevención de plagas y enfermedades, que es la inspección en forma rutinaria, ¿no es cierto? ¿Para qué? Pues para detectar la presencia, ¿no? En lo que es la intensidad de las plagas, enfermedades y malezas. Y lo que es el primer paso para hacer, pues tener una matriz de la parcela que se va a manejar de manera que se puedan ubicar los puntos donde se realizan las actividades de monitoreo como posición de trampas y estación de monitoreo. ¿Okay? Y aquí tenemos pues manejo integrado de plagas, ¿no? Lo que es el control, ¿ya? Y el enfoque de manejo integrado de plagas en palma acitera pues se basa en el uso de prácticas culturales, ¿no? Para prevenir o retardar la llegada y detección de movimientos de insectos de bajo impacto la residual. Y no es recomendable pues acudir de inmediato al uso frecuente de la resistencia a los mismos. Así nos como para reducir los daños al medio ambiente y a los trabajadores. Ya después tenemos ya lo que es la intervención, donde ya tenemos que tomar ya medidas y se va a aplicar ya las prácticas culturales, ¿no? Que es bastante, pues, digamos, eficiente, ¿no? Y el daño económico es significativo. ¿Ya? Y bajo recomendación técnica se debe utilizar, pues, preferiblemente plaguicidas selectivas, ¿no? Según tu cultivo, si tu cultivo es orgánico, convencional, tradicional, según eso, ¿no? Para la certificación tienes que utilizar ciertos productos agroquímicos que están emitidos en norma, ¿no? Lo que es el Global Gap, lo que es el BPA, incluso lo que es la misma entidad, lo que es la SENASA, va, ¿no? Eh, nos va a dar ciertas normas para cumplir, ¿ya? Y al manejar agroquímicos siempre hay que tener en cuenta, ¿no? De utilizar, ¿no? Lo que son la ropa, por ejemplo, las mangas largas y pantalón largo, ¿no? O sea, como un overall, ¿no es cierto? Y una delantal de plástico. Utilizar los lentes, mascarilla, lo que es la gorra, ¿ya? Cobertor de nuca, las botas. ¿Para qué? Pues para evitar cualquier salpicón de lo que es el producto que nos podría causar pues irritación de la piel, entre otras. ¿Ya? Prácticamente esto pues se utiliza con la seguridad, ¿no? Por la seguridad de los trabajadores. ¿Ya? Muy bien.
Ahora tenemos aspectos que deben de considerarse antes de decidir de utilizar o aplicar lo que es el control químico, ¿ya? En donde tenemos que escoger el producto más selectivo posible contra la plaga que se desea controlar, ¿ya? Y usar la dosis pues efectiva mínima o que trae la ficha técnica, ¿no es cierto? Cada producto agrícola va a tener su ficha técnica y con esa ficha técnica tenemos que guiarnos para poder, ¿ya? Para poder aplicar. No podemos alterar la ficha técnica. ¿Por qué? Porque la ficha técnica, ¿no? Viene pues a través ¿no? De ensayos, de lo que son experimentales, ¿ya? Ok, y aquí tenemos equipo de protección adecuado para el manejo de agroquímicos. Así es como tiene que estar el personal, ¿ya? Así es como tiene que estar el personal para que pueda manipular productos agroquímicos, como podemos ver ya en la fotografía. Muy bien, ya, y muy bien, ahí vamos a tener, ¿no? Lo que es control de plagas, ¿no? En donde en realidad hablemos de cuál es la sanidad del cultivo, donde vamos a hablar de las plagas, enfermedades que debemos de controlarlas en el cultivo de palma aceitera. Y solamente vamos a mencionar, ¿no? Algunas, las claves, plagas claves que atacan al cultivo. Por ejemplo, tenemos lo que es el picudo de las palmaceae, ¿no es cierto? Y después tenemos lo que es ¿no? El nombre científico, lo que es Rhinchopurus palmarum, ¿no? Que es la mejor forma para poder controlar esta plaga. Tenemos que usar, pues, trampas diseñadas para tal fin. En las trampas va a llevar, pues, ferormonas y trozos de caña como atrayentes. Ya las ferormonas se deben de cambiar cada 3 meses ¿no? y la caña cada 15 días. Se debe de colocar una trampa por cada 5 hectáreas, ¿no? En casos normales y en casos críticos, usar una trampa por cada hectárea. ¿Ok? Ya, y ahí tenemos preparación del cebo para combatir los picudos. Primero, tenemos que usar un envase vacío de 20 litros, ¿ya? Y preparar los trozos de caña, dejándolos reposar en agua en insecticida bajo impacto por 1 hora. Después colocar 15 a 20 trozos de caña húmeda por trampa. Y cada 15 días hay que retirar los picudos encontrados en las trampas ¿no? Y tenemos que reemplazar las cañas. Y finalmente, pues registrar la cantidad de picudos encontrados en el lugar en el que está ubicado la trampa. ¿Ya? Y otra enfermedad tenemos lo que es el zompopos, ya que es también una de las enfermedades. ¿No? Entonces, bueno, eh, para lo cual ahí tenemos, ¿no? Igualmente algunas fotografías para conocer. Ahí, por ejemplo, tenemos lo que es el nido de zompopos, ¿no? Para lo cual hay que utilizar una insecticida adecuada, ¿no es cierto? Aplicando la cantidad según recomendación, ¿no es cierto?, de la ficha técnica. Y tenemos que ver, ¿no?, la cantidad que nos da su ficha técnica. ¿Ya? Muy bien. Y también otra de las enfermedades, por ejemplo, tenemos lo que es la pudrición de flecha. ¿Ya? Y esto pues va a ser mayormente atacado por lo que es el Fusarium, Erwinia, ¿no? Que son prácticamente patógenos que va a causar esta pudrición de flecha. ¿Ya? Bien, para todas estas plagas y enfermedades, para controlarlo, para utilizar los agroquímicos, tenemos que utilizar el equipo de seguridad adecuado para las aplicaciones. ¿Ya? Bien, después tenemos lo que es la fertilización. ¿Ya? Y la fertilización en el cultivo de palma aceitera es fundamental para proporcionar y proponer los nutrientes de la planta que necesita, ¿no?, para su crecimiento y producción.
Y el punto de partida debe ser de análisis del suelo, ¿no? Para lo cual se debe tomar una muestra representativa del lote, después enviarla al laboratorio especializado para determinar ya el contenido de los nutrientes en el suelo. Se recomienda también hacer, ¿no?, un análisis foliar de nutrientes, y para lo cual hay que seguir, ¿cierto?, el protocolo conocido para tomar la muestra foliar, enviarlo al laboratorio. ¿Ya? Muy bien, una vez que tenemos ya los resultados, ya podemos obtener, ¿no?, trae el suelo, si es, digamos, fértil o le falta, ¿no es cierto?, algunos nutrientes, elementos esenciales, y lo que nos falta, ¿no?, vamos a aplicar. Lo que ya tenemos, simplemente lo restamos, ¿no?, según el requerimiento nutricional del cultivo. ¿No? Para aplicar los fertilizantes, no hay que utilizar, pues, en el área del comal del cultivo, ¿ya? Y uso de abonos, ¿no es cierto?, de abonos orgánicos y fertilizantes, ¿no?, que también es una de las buenas prácticas agrícolas, ¿ya? Entonces, en el programa de fertilización Palma Cítera es muy importante el uso de abonos orgánicos, la adición de materia orgánica al suelo, ¿no?, que es producida mediante la poda de las hojas de las plantas y el compostaje de residuos de biomasa generada durante el procedimiento de la palma cítera. Ya ha sido identificada como una buena práctica que debe ser adoptada por los productos. ¿Ya? Bien, ¿ok? Y en la fertilización de palma cítera, ¿no?, hay que tener o tomar en cuenta las recomendaciones siguientes. Primero, elaborar e implementar un programa de fertilización que considere los resultados del análisis foliar y de suelos, ¿no?, lo que es la dosificación de nutrientes en la fecha de aplicación. ¿Ya? Y el personal asignado para tal aplicación debe ser capacitado, ¿ya?, y supervisado para que el producto se aplique en el lugar correspondiente, que se logre los objetivos esperados, ¿no? En lo cual, prácticamente ahí tiene que trabajar los supervisores de aplicación, ¿no?, lo que es el jefe de lo que es la sanidad, ¿no?, lo que es área de evaluación, tiene que asignar a alguien especializado en el área para que pueda, ¿no es cierto?, para que pueda supervisar. ¿Ya? Ok. Y además se debe de tener una lista de proveedores de fertilizantes y pues exigir que al momento de comprar dichos productos proporcionen documentos o cartas de calidad que garanticen que puedan, ¿no?, emplearse en cultivos destinados al consumo humano. ¿Ok? Y bueno, para el almacenamiento de los fertilizantes hay que tener en cuenta lo siguiente. Ya los fertilizantes deben de guardarse en un almacén o estructura, ¿no es cierto?, que proteja de las adversidades climáticas. ¿Ya? El almacén debe mantenerse limpio, ordenado y tiene que estar ventilado. Además, el almacén debe ubicarse lejos de cualquier fuente de agua para prevenir la contaminación del agua en caso de un derrame. Que los derrames de fertilizantes deben limpiarse de inmediato. ¿Ya? Y el almacén de los fertilizantes no debe utilizarse, ¿no?, para almacenar semillas o material de propagación. ¿Ok? Y el productor, la persona, ¿no?, el productor o la persona responsable del almacén debe llevar un inventario de los productos y de las cantidades almacenadas. Y cada vez que se retire un producto debe hacerse, ¿no?, el registro correspondiente e identificar además a la persona que lo retiró. ¿Ya? Esos pasos son las buenas prácticas agrícolas. Bien, ahora veamos lo que es la cosecha y post cosecha, ¿no? En donde debemos de tener, ¿no?, precauciones
en la finca, ¿ya? Y para la cosecha de frutos de aceite, de palma aceitera, vamos a utilizar, ¿no? Pica o cuchillo malaya, ¿no? Con cobertor. Y también vamos a utilizar lo que es el machete, como podemos ver ahí, ¿no? También lima o piedra, agua, guantes de cuero y botas de hule, ¿no? Y después, ¿no? Colocar el cobertor del gancho cuando vaya a, ¿no es cierto?, transportar la vara. Ok. Y también, ¿no? Otra de las precauciones en la finca es no, ¿es cierto?, no estar correteando en nuestra finca, ¿no? No estar eh, brincando en zanjas o canales, ¿no? Para evitar caídas y daño en la columna, ¿ya? Y también no hay que dejar herramientas en el suelo, ¿no es cierto?, que puedan quedar ocultas con la maleza y finalmente causar accidentes, ¿ya? Ok, y ahí tenemos también parámetros de cosecha. Primero, verificamos siempre la zona de cosecha, que esté alerta a los sostenidos eléctricos, ¿no? Y buscar la palma, ¿ya? De fruta madura, para evitar olvidos. Muy bien. Y después veamos, ¿no? ¿No es cierto? Para hacer el corte del racimo, que tenga en mente los criterios de cosecha, ¿cierto? Hay que asegurar que haya, ¿no?, desprendimiento natural de los frutos y un buen color, ¿no es cierto? Y si no tiene pues esto, no hay que cortar la fruta verde, ¿no? Ni lo que es cholotona, ¿no es cierto? Ya, y en caso, sin duda, ¿no?, de jefe de fruta, para el siguiente corte, ¿cierto? Hay que dejar, el jefe de campo prácticamente va a dar las pautas. Entonces, si no se cumple con esas pautas que nos da para poder cosechar, prácticamente tenemos que dejar, ¿no?, la fruta que aún no ha madurado para el siguiente corte. Ya, y también tenemos los pasos donde tenemos que utilizar, ¿no?, el enganche de vara del cuchillo malaya o la palma de antes de ¿no?, arrumar la hoja o carga de lo que es la carga de fruta. ¿Ya? Después ya ¿no?, tenemos que arrumir ya prácticamente el peine, protegiéndose las manos con guantes para evitar espinarse, ¿no? Después ya cortamos la pata al ras del racimo, preferiblemente en forma de V, como podemos ver en la fotografía. ¿Ok? Bien, después tenemos lo que es la recolección de la fruta suelta, ¿ya? Y para recolectar la fruta suelta tenemos los siguientes pasos. Primero, revisamos la palma, ¿ya? Uno por uno, ¿ya? Después vamos llenando un saco polietileno, ¿ya? Y después llenamos los sacos completamente y, ¿no es cierto?, cerramos con lazo y nudo para evitar que las frutas se salgan al ser transportadas. Okay. Después hacemos lo que es la evacuación de la fruta, ¿no? Y la fruta debe de recogerse de adentro hacia afuera de la finca, reflexionando las rodillas, ¿cierto? ¿No? Tenemos que hacer flexión de rodillas y levantamos la fruta manualmente. Y para lo cual hay que utilizar botas de hule, guantes, lo que es el chuzo, cinturón lumbar, ¿no?, carreta y animal en buen estado físico, ¿no?, para poder trasladar. Tenemos transporte de la fruta. Bien, ya la fruta cosechada debe trasladarse ya el mismo día hacia el centro de acopio y planta extractora. Y aquí no hay que olvidarnos de limpiar el cajón del camión antes de trasladar la fruta, ¿no? Y después lavarlo, si está, ¿no?, sucio, ¿no es cierto? ¿Ok? Ya después tenemos
También lo que es el BPA, atención de emergencias y normas de seguridad, donde, por ejemplo, podemos tener intoxicación. Entonces, ¿cómo atendemos una intoxicación por la piel? ¿No? Primero, debemos de quitar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua el área afectada, ¿no? Hay que solicitar, ¿no?, la asistencia de un compañero de trabajo. Finalmente, tenemos que llevarlo al tópico, ¿ya? Y también podemos tener intoxicación vía oral, ¿ya? Entonces, donde, ¿no es cierto?, no induzca al vómito, ¿no es cierto? Y hay que llevar la etiqueta y la hoja de seguridad del producto aplicado al centro de médico, ¿no? Para que pueda eh, no revisar su información y luego de repente darnos un tratamiento adecuado. Ya también podemos tener intoxicación en los ojos, en donde debemos de enjuagar, ¿no es cierto?, los ojos por 15 minutos con abundante agua. Y igualmente tenemos que llevar la etiqueta o la hoja de seguridad del producto aplicado al centro de médico. ¿Ya? ¿Y qué hacemos si en caso tenemos mordeduras de serpiente? Ya, primero mantengamos la calma, ¿no es cierto? Y no tenemos que retirar del área y de ser posible hay que identificar el tipo de serpiente, ¿no? ¿Ya? Y después pedimos ayuda y mantener la calma en todo momento para evitar la propagación del veneno, ¿no? No se debe de realizar ninguna incisión en el sitio de mordedura, ya que el riesgo de infección, ¿no?, sangradas se ve, ¿ya? Y no hacer, ¿no es cierto?, torniquetes, ¿ya? Y no administrar ninguna sustancia química y no succionar con la boca, ¿ya? Y inmediatamente tenemos que acudir a un centro médico. Si es una empresa, ¿no?, como todas las empresas, cuenta pues con lo que es un tópico. Entonces, tiene que ir al tópico, el personal que ha sido atacado por el serpiente. ¿Y qué hacer en caso de una fractura? ¿No? Si habría fractura, hay que mantener la calma y pedir ayuda, ¿no? Para poder luego ser trasladado, ¿no?, al centro de salud, ¿no? Y en caso de que la herida debe atenderla, realizando presión con algún paño para evitar la pérdida de sangre, ¿ya? ¿Qué hacer en caso de una espinada, no? Si tenemos o hemos sufrido una espinada, igualmente hay que mantener la calma, pedir ayuda, lavar la zona afectada y limpiar con gases. En caso de que la espina quede afuera, hay que retirar la espina cuidadosamente. ¿No? Si está, ¿no?, encrustado, no hay que intentar extraer la espina. Únicamente hay que limpiar, no estar, no moverse bruscamente. Ya después envolverlo con gasas, ¿no?, con gasas estériles, ¿no?, que van a estar esterilizados, y luego hay que trasladarnos al centro médico más cercano. Ya hay que hacer en caso de, ¿no?, lo que es la cortadura. Igualmente hay que mantener la calma y pedir ayuda, ¿no? Y donde se tiene que desinfectar con algodón y limpiar la zona con gasa estéril y cubrir la zona afectada con la gasa. Y ahí tenemos lo que es la protección al medio ambiente y no a los altos valores de conservación, en donde vamos a tener normas de higiene para el cuidado personal de la finca. Primero, ahí tenemos primer norma, no fumar en las áreas ¿no?, en áreas no permitidas. Además, usar el equipo de seguridad requerido. Además, ¿no?, de leer ¿no?, y obedecer todas las advertencias de peligro, ¿ya? Y no tirar basura en las plantaciones, ¿no?, en donde se tiene que colocar las basuras en su respectivo lugar. Y también tenemos lo que son normas de higiene para el cuidado personal de la finca, ¿ya? Donde
se tiene que reportar cualquier enfermedad, infectado o contagioso. Ya utilizar el servicio de, ¿no?, sanitario, lo que es letrina disponible para realizar sus necesidades físicas y no en el campo. Ya tampoco no podemos estar orinando en el campo. ¿Ya? Y asegurarse de ingerir sus alimentos en un lugar limpio y adecuado, comúnmente en un comedor. Y ahí vamos a tener pues prohibiciones en el manejo del cultivo. Bien, los productores que se dedican al cultivo de palma aceitera deben de tener en cuenta qué es lo que está prohibido. Primero, sembrar en la zona marítima terrestre de 100 metros de la línea de marea más alta. Ya eso está prohibido. ¿Qué más? Sembrar en un rayo de 250 metros de distancia de las naciones, disculpen, de las nacientes de agua. ¿Ya? También está prohibido. Sembrar a 100 metros horizontales del nivel más alto de la laguna. También sembrar en pendientes mayores a 300%, ¿no? Disculpen, de 30% de inclinación, ya que sea, ¿no? ¿No es cierto?, de este pendiente, y va a provocar pérdida del suelo por erosión, ¿no? Por las lluvias, prácticamente. Ya también está prohibido sembrar dentro de los 50 metros del borde de una quebrada o río. Ya sembrar humedales o manglares en áreas de turba. Y eliminar los bosques y áreas de alto valor de conservación. ¿Ya? Y anillar árboles o cortarlos sin permiso de lo que es el ICF. Ya tampoco no podemos cortar sin el permiso de esta entidad. Realizar quemas también está prohibido, y maltratar o cazar animales silvestres o envenenar, ¿no es cierto?, quebradas. ¿Ya? Ok, entonces todo ese procedimiento es, ¿no?, las buenas prácticas agrícolas que tenemos que cumplir para ser certificados. Muy bien, ahora sí, se habría preguntas, dudas respecto al tema. Adelante, les escucho. Ya pueden escribir al chat o pueden activar su micrófono y preguntar. A ver, si hay dudas, preguntas. Si alguien tuviera. Jeremías, Cristian, Lenny, Pablo. A ver si hay preguntas, adelante, por favor. A ver, dudas, preguntas.
Muy bien, no habiendo más preguntas, vamos a darlo por finalizado el curso. ¿Ya? Y las personas que van a solicitar la certificación y no lo que es o el material de la clase, ¿cierto? Hay que comunicarse pues con la asesora académica. Ella les va a estar brindando cualquier información. Bien, muchas gracias pues una vez más y nos vemos en otra, ¿no? En otro sistema educativo. Que tengan muy buenas noches. Gracias.